¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a una nueva edición. Hoy estamos ya miércoles, mitad de semana. ¿Cómo está mi querido Switcher por allá? Hola, Manu, ¿cómo estás? Por aquí ya estamos todos listos. Chester, Alexandra, Celeste. Ya estamos. Regina, por ahí está Celeste. Celeste, por favor. Ahí Celes, está. claro, Regina presente. también está por ahí. Estamos ¿Qué todos tal, listos querido ya Switcher? para iniciar. Bien. Harta política tenemos hoy. Hoy tenemos invitados especiales también, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre una serie de iniciativas que se están presentando desde el Congreso, y esto es bastante llamativo, francamente preocupante. Una iniciativa que busca ahora sancionar legal y penalmente a quienes de manera masiva, especialmente a través de redes sociales, busquen inducir al voto o al no voto, ojo a esta modificación, o al no voto por determinados candidatos. Ahora más adelante vamos a hacer un análisis sobre por qué esto sería un proyecto de ley que tiene nombre propio y que busca la reelección o el ocultamiento de información para candidatos que justo ahorita van a buscar reelegirse en el Senado. Pero antes de eso vamos a hablar de uno de los favoritos de nuestros trolls de Fuerte y Claro, el señor Rafael López Aliaga, ex candidato, alcalde de Lima y ahora candidato a la presidencia. Dentro de su lista de flamantes propuestas, Lima, potencia mundial, próximamente Perú, potencia mundial, ha dicho ahora que en cuanto a educación, en cuanto a las propuestas que tiene para el sector educación, buscaría implementar un modelo nórdico, específicamente de Finlandia, teniendo en cuenta, por supuesto, las masivas diferencias que existen, las amplias brechas que existen entre una realidad y la otra, y que lo que él buscaría ahorita a partir de esta propuesta sería repartir tablets a los alumnos con la finalidad de reducir el costo tanto en la impresión de libros como también en el material, o mejor dicho, en el recurso humano docente. Antes de contar un poco por qué esta propuesta no tiene pies ni cabeza, como tantas otras de las que ha traído López Aliaga a la contienda electoral, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la entrevista que dio a Willax. Se le dé una tablet, ¿ya? A cada niño, a cada niña. Desde primaria hasta quinto de secundaria. Tablet. La tablet se queda en el colegio, pues se la pueden robar en la calle. Pero la tablet evita que el gran gasto de impresión de libros cada año, ya no se usan libros porque los libros están en la tablet, te evita todo el tema de generar los exámenes. Los exámenes ya vienen hechos por algoritmo. Algoritmo nórdico, eso es un programa nórdico que en mi caso yo lo he comprado para colegios sin fines de lucro, que tengo varios a nivel nacional, sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ese software tú lo aplicas en colegios nacionales y tienes primero el contenido adecuado, segundo, las pruebas ya hechas, random, ¿no? Y tercero, lo más fregado que hay, lleva el registro de notas, manual. Entonces al profesor lo liberas totalmente a dedicarse a cada niño, sobre todo a los que están atrasándose en el rendimiento. Es un tema importantísimo. La educación es fundamental. Pero por ahí tenemos que arrancar, pues. Pero hay modelos que funcionan en el Perú que nos están usando. Por ejemplo, El modelo nórdico, es traer el modelo de Finlandia acá. Pero ya me he dado el trabajo de traerlo. Yo lo uso ya en colegios sin fines de lucro. El modelo nórdico, que además, según Rafael López Aliaga, ya existe, ya él ha implementado en el Perú. Me imagino que se refiere a través de las iniciativas un poco más cortas o para una población un poco más pequeñas, en la que la municipalidad a ciertos grupos destacados de alumnos ha repartido tablets. El problema es que realmente hablar de una formación pedagógica o de una reestructuración en el sistema de educación desde un enfoque verdaderamente didáctico y pedagógico no podría incluir solamente la propuesta de repartir tablets a diestra y siniestra. Además, porque ya se ha hecho. Recordemos que en pandemia una de las principales alternativas que hubo ante los problemas que había con respecto a que los niños no podían asistir físicamente a los colegios fue repartir tablets. Y lamentablemente fue una propuesta que fracasó porque las realidades socioestructurales, económicas de las familias peruanas no son las mismas que de las familias en Finlandia.
Por supuesto, son realidades completamente distintas y opuestas, pero además hay muchas contradicciones en la propuesta de López Aliaga y lo que plantea, principalmente por un motivo en particular desde mi punto de vista, ¿no? El primero es en cuanto a la inversión que pretende ahora dirigir hacia educación. Un datito nada más, en el sistema que él menciona, una de las bases es que la inversión pública supera los 10.000 euros por estudiante al año, mientras que en el Perú apenas y redondeamos los 1.100 dólares por alumno al año. La diferencia estructural entre la cantidad económica, el presupuesto público que se invierte en el modelo al que López Aliaga está aplicando versus la cantidad de presupuesto que se aplica por alumno aquí en el Perú es abismal. Y no solamente en términos exclusivamente monetarios, sino el pensar en cómo se distribuye ese presupuesto. Porque una de las propuestas que presenta Aliaga es reducir la presencia de los docentes, según él dice, para alivianarlos de la carga, ¿no? Es decir, que ahora un poco más el tema de la educación dependa exclusivamente, y esto en sus palabras, del software y de la tablet que les sea entregada a los alumnos. En el modelo nórdico, en el sistema al que él está apelando a implementar, una de las bases estructurales es justamente el invertir en el bienestar del docente, en capacitación constante, en que tenga un salario adecuado, en el que además pueda tener una línea de carrera, una remuneración decente y que tenga cierta estabilidad dentro del sistema. Y no solamente en cuanto a que el bienestar esté relacionado a que esté bien pagado y esté contento, que es un tema muy preocupante en el Perú, que lo han dicho miles de veces los docentes con respecto al muy bajo salario que reciben, y no solamente eso, sino a los filtros que tenemos para que docentes que no aprueban una serie de evaluaciones que tendrían que aprobar nuevamente estén dictando clases, sino que esto tiene que ver con la formación constante. Se invierte mucho en que los docentes estén capacitados y en que constantemente, valga la redundancia de la palabra, estén nuevamente aprendiendo, informándose, estudiando todo el tiempo, siendo mejores para los alumnos. López Aliaga habla desde un modelo en el que él pretende restarle la importancia de la relación directa que existe entre el profesor, el docente y el alumno, y reducir al modelo a que el alumno pueda depender única y exclusivamente de la tablet. Bueno, no única y exclusivamente, pero principalmente de la tablet. Y eso conlleva una serie de problemas. Recordemos, como les decía, el ejemplo de lo que se trató de implementar en la pandemia. El 79% de los colegios públicos en el Perú no tiene acceso a Internet. ¿De qué me sirve tener entonces una tablet muy bonita, nueva, de una supermarca, si usted quiere, reluciente, con un software instalado, si no la puedo conectar a Internet? Y nuevamente, López Aliaga, que parece siempre tener una respuesta para todo, dice, pero eso es fácil, hermano, te implemento un Internet satelital. Bueno, en materia de conectividad no es tan sencillo porque quizás Rafael López Aliaga se está enfocando solamente en Lima y olvida cuál es la situación actual de los colegios rurales, de la mayoría de colegios e instituciones públicas a nivel nacional, que tienen como solo uno de sus problemas más pequeños, la conectividad, pero ni siquiera dan la talla o están al estándar de infraestructura mínima y básica para los alumnos. Lo hablamos aquí en Fuerte y Claro hace algunos días con Mónica Muñoz Nájar, que nos contaba de la gravedad del estado en el que se encuentran la mayoría de los colegios públicos, que implican o que hace que no se pueda garantizar la educación para un número bastante grande de alumnos, ¿no?, que dependen de esta educación, de este sistema público. En Finlandia, como pretende señalar López Aliaga, por el contrario, el sistema de educación pública es el más óptimo. Es la mayoría de los colegios son públicos y los padres de familia pueden estar confiados
en que están accediendo a la mejor calidad educativa pese a tratarse de una institución pública, algo que nuevamente difiere enormemente de la realidad de nosotros aquí en el Perú. No solamente el tema de la conectividad. Tengo una tablet, señor López Aliaga, y necesito cargarla constantemente. ¿Qué pasa entonces con los colegios en los que, nuevamente basándose en el experimento que se hizo durante la pandemia, tenían problemas con la recarga eléctrica? Instituciones a las que a duras penas llega la electricidad, la luz por ende, y el agua. ¿Cómo hacen entonces para cargar las tablets? Y finalmente, ¿qué pasa si mi tablet opera excelente, tiene el software instalado, tengo para cargarla y tengo internet, pero nadie sabe usarla? Si no hay capacitación en cuanto a ese software, puede ser maravilloso, puede ser descargado o traído de donde usted quiera, pero si no hay quien sepa utilizarlo y quien pueda capacitar de manera personalizada, no solamente a los alumnos, sino a los docentes, para que puedan realmente sacarle el jugo a ese implemento tecnológico, entonces va a ser en vano, va a ser vacío porque no va a servir para nada. Y se suma a una serie de propuestas irreales en las que el señor López Aliaga parece que olvida que vivimos una realidad muy distinta a la de los países con los que frecuentemente compara el Perú, Dubái y en este caso ahora Finlandia, ¿no? Se me pasaba este datito solamente para ya concluir el tema de cómo resultó este experimento obligado que se tuvo que hacer durante la pandemia. Solamente el 30% de los estudiantes que recibieron las tablets para migrar al sistema educativo a través de este implemento tecnológico debido a que no podían asistir físicamente al colegio, solamente el 30% logró el mínimo indicado en aprendizajes en matemática y lectura. El 30% del grupo de estudiantes. El resto no lo alcanzó porque no es tan sencillo, porque no depende de tener un elemento tecnológico que lo solucione todo y que sin la intervención de un docente que esté acompañando el proceso, porque además hay algo especialmente que ha dicho sobre los alumnos que se van quedando un poco atrás. Y eso también es cierto. Existen alumnos que tienen mayores dificultades de aprendizaje y eso no los hace desechables, porque el señor López Aliaga dice, vamos con esto a quitarle la carga a los profesores que tienen que estar ahí viendo a los alumnos relegados. Esos alumnos también importan, esos alumnos también tienen derecho a la educación, esos alumnos también necesitan a alguien que esté pendiente de que puedan progresar a la par o a su propio ritmo y para eso necesitan un tipo de educación pedagógica y personalizada y no un discurso tecnocrático que no termine por garantizarles absolutamente nada y que ignore las enormes brechas de la realidad que vivimos aquí en el Perú. Es una contradicción gigantesca, ¿vale? No sé si tenemos por ahí algunos comentarios. Bien, Patricia de Santillán nos dice, buenos días, Manu, ¿cómo estás? Patricia, a todas las personas que se van conectando. Roger Castro, buen día, conectándome a Fuerte y Claro. Roger, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Enrique Montezuma, López Aliaga tiene una capacidad algorítmica de balbucear estupideces, dice Enrique Montezuma. Néstor Paredes, porque vive en su burbuja, lejos de la realidad nuestra. Evidentemente, aquí hay un ejemplo claro, es fáctico nuevamente, no es la realidad peruana la que se vive en Finlandia. Karina Sotomayor, qué bueno que se invierta en educación que está tan deteriorada. Sí, maravilloso, pero de manera integral, estructurada y con un plan de acción que no implique solamente entregar tablets que finalmente dónde van a quedar de decoración en las casas, ¿no? Es una realidad muy distinta y nuevamente es algo que ya se ha intentado. No quiere decir que no funcione, pero no se puede hacer o implementar de manera aislada, no podría ser lo único que se implementaría. Vale, cuéntame si vamos a ir con otro tipo de propuestas o nos gana el tiempo para ir directamente con nuestro segundo tema. ¿Qué te parece si vamos con el segundo tema? Bien, perfecto. Entonces, vale, hay que contar un poco de lo que hablábamos al inicio del programa. El Congreso, que, ojo, hay que tener esto en cuenta, muchos de los actuales congresistas van a buscar la reelección al Senado, ahora lanza una serie de propuestas, de proyectos de ley que aparentemente
estarían buscando limitar la libertad de expresión y que tienen objetivos que son claros, que evidentemente no son a favor de la población. Una de esas, la que les he mencionado, pero no es la única, vamos a hablar de más propuestas en este último periodo congresal, que llama mucho la atención, es la que ahora busca penalizar la inducción al voto o al no voto, como dice el proyecto de ley, de manera masiva, específicamente a través de redes sociales, y utilizando, porque esta palabrita es la que hace un poco de ruido, información falsa o mediante engaños. ¿Qué podría ser considerada información falsa o engaños? Podría estar dentro de este panorama, por ejemplo, el soltar los antecedentes o las denuncias previas que ha tenido un candidato y que éste pueda decir, ojo, eso es información falsa porque esta denuncia se archivó. Ese es el problema. ¿Qué califica como información falsa y qué no? ¿Qué es lo que realmente está detrás de esta propuesta de ley? Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña Rodrigo Salazar, quien es el director del Consejo de la Prensa Peruana, con quien vamos a regresar en solo segunditos. Por favor, no se vayan. Nosotros lo decimos sin más, ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. Bien, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Tenemos que hablar un poco sobre esta locura de los nuevos proyectos de ley que tienen un claro tinte censurador, ¿no? Que buscan limitar de ciertas maneras lo que corresponde a democracia y a libertad de expresión. Y yo me centraba en esta propuesta que la leí ayer y me pareció francamente jalada de los pelos, el que pueda ser posible que una congresista pretenda utilizar la ley, el curul que tiene en el Parlamento para legislar, en contra de que una persona pueda inducir al no voto. Al voto, además, porque ya existe, ¿no?, legalmente una protección hacia la inducción al voto mediante dádivas y etcétera, pero esta tiene un tinte distinto que busca limitar, penalizar a quienes quieran inducir al no voto por candidatos. Me venía, por ejemplo, a la mente esta campaña que además ya ha ganado mucho terreno, que es el Por Estos No, que es una iniciativa ciudadana que está buscando recordarle a la población ahorita que se vienen elecciones, cuáles son los antecedentes, cuáles son las obras que han hecho, cómo han votado los congresistas que van a buscar la reelección y decirles, ciudadano, recuerda, te lo dejo a tu libre albedrío de elección, pero recuerda lo que han hecho y para ganar visibilidad se ha llamado Por Estos No. En teoría entiendo que según esta ley podría eso clasificar como ahora algo que de ser considerado falso, dañino, podría penalizarse. Seguramente sí. Tenemos que entender que la desinformación y el uso de la IA para desinformar a la gente, sobre todo en temas electorales, es brutal en todo el mundo. Sí. Son muchos los países que intentan legislar al respecto para evitar pues, que un deepfake, como se conoce ahora, un video hiperrealista pero engañoso, pues lleve a la gente a votar de una manera u otra. Pero lo que yo tendería a pensar es que si bien es importante la discusión, por lo menos, de la influencia de la desinformación en las elecciones, si pensamos en todos los proyectos de ley que ha elaborado el Congreso, este Congreso digo, ¿no? Desde el año 21 hasta ahora, en materia de información, todos han tenido un intento de penalizar, de perjudicar o de limitar la libertad de expresión. Creo que es importante que como sociedad discutamos el impacto de la desinformación en las elecciones y la desinformación mediante redes sociales, pero no creería que este Congreso tenga las intenciones de hacer las cosas bien en términos de libertad de expresión. Lo que menciona el proyecto de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, es que habría una sanción a aquellos que induzcan a no votar o votar de una manera determinada, siempre y cuando se utilicen métodos engañosos.
¿Qué es engañoso? Decir Lima potencia mundial es engañoso cuando López Aliaga postulaba la alcaldía de Lima. No, es irrealizable Lima como potencia mundial. Y eso salió en redes sociales. Eso puede ser engañoso. Es engañoso decir, como tú mencionas hace un instante, bueno, el candidato tal tuvo pues una denuncia por alimentos en el año 2007. Pero fue archivado finalmente. El señor pagó sus alimentos. ¿Eso es engañoso? Claro. No es engañoso, existió. Fue una denuncia que existió. Ahora, puede ser una denuncia que alguien se haya inventado, o una mujer que quizás quiso denunciarlo porque se sentía mal, también puede haber sido. Claro. Pero el periodista recoge la información de una fuente válida. Eso yo creo que puede ser en algún sentido preocupante, porque se puede utilizar la palabra engañoso, la palabra falso, como beneficioso para uno solo, ¿no? Es Claro. decir, es falso que X, es verdadero que X, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con cómo el Congreso quiere legislar lo que puede ser falso o engañoso. Claro, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? El candidato tal es un hipócrita porque en su campaña ahora se presenta en contra de la minería ilegal, pero veamos cómo votó mientras tenía un curul en el Congreso. Y podría, porque esto todo está formulado sobre la base de lo que podría ser, la ley es interpretativa, podría ser que él considere que decirle hipócrita es una información engañosa porque no se considera una persona hipócrita y entonces yo podría estar incurriendo en un delito. Es que es muy preocupante porque no sabes si decir hipócrita es un delito contra el honor o es engañoso. Recordemos que en el año 2001 Bailey abogaba abiertamente para que la gente votara en blanco, ¿no? ¿Por qué sería un delito eso? Claro, si yo digo, además, si alguien quiere decir libertad de expresión justamente. Totalmente. ¿Y eso se aplicará a quién? Se va a aplicar a los periodistas que están con un logo reconocido o a cualquier persona que está en redes sociales y tiene un pequeño espacio de streaming que lo ven 32 personas. Es lo mismo. Claro, el efecto seguramente es distinto porque tiene un impacto más grande y un alcance mayor. Pero se puede buscar en las redes sociales a 30.000 personas que opinan. En Twitter, ¿cuántas personas tienen cuentas? ¿Cómo puedes finalmente hacer una fiscalización al respecto? Yo creo que ahí hay un intento pues casi que kafkiano del Congreso de regular esto, ¿no? Vale, no sé si te parece, para que las personas que se están poniendo recién un poquito de contexto, podamos leer brevemente lo que indica esta propuesta de ley. La propuesta ha sido presentada por la congresista Nieves Esmeralda Limache, como bien dijiste, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial, y busca modificar el artículo 356 del Código Penal. A ver, bajémoslo un poquito, más, inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado. Ese es el que ya existe, como te decía, ya existe cierta fiscalización para que a través de dádivas o de cierta manipulación no se induzca al voto. Pero con esta modificación también se incluye la inducción al no voto. Más abajo, ¿vale? Porfis. Al no voto, eso es todo lo que dice. Ya, ok, claro, ese es el resumen. Inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado. E incluye esta palabrita. A través de promesas o engaños pueda inducir a un elector a votar o a no votar en un sentido determinado, con penas no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y sobre todo haciendo énfasis en el tema de las redes sociales. Ahora, tú mencionaste algo que es muy importante, que son lo que va a venir en esta campaña electoral y el peligro de los deepfakes, que hoy en día son sumamente elaborados y que en cualquier momento yo puedo hacer un video con mi rostro, o cualquiera puede hacer un video con mi rostro, ahorita sacando esta imagen, y poner mi boca, mi cuerpo, mi rostro diciendo algo que yo jamás dije. Eso creo que es importante que haya cierta regulación, porque además siempre ha habido como un alejamiento, un desconocimiento de todo lo que se puede manejar en redes sociales. Pero, ¿realmente esta es una propuesta que busca eso, el bienestar de la población para evitar ser engañada a través de deepfakes o información tendenciosa? Insisto que, por lo menos en la experiencia que tenemos en el Consejo de la Prensa Peruana, desde el año 2021, hablando de este Congreso, todo proyecto de ley que se ha referido a información, comunicación, periodismo, prensa o demás, no ha sido con intenciones de fortalecer o preservar la libertad de expresión, sino todo lo contrario. Insisto en que tenemos que discutir la situación de la desinformación en elecciones. El congresista Carlos Sanderson también ha propuesto un reciente proyecto de ley que busca prohibir la creación y distribución de material engañoso
que manipule la apariencia o la voz de candidatos con el uso de inteligencia artificial. Un deepfake. Un deepfake, de repente pues un audio que circule por WhatsApp que diga que es el candidato X, pero en realidad no lo es. Creo que es una discusión interesante que debamos tener. Creo que también es identificable cuando cuando un contenido es deepfake. Hay herramientas que permiten identificar qué contenidos son creados por inteligencia artificial. Pero el problema nuevamente es la fiscalización. Porque si un medio de comunicación, digamos, La República, pues se equivoca y transmite un deepfake, se puede, digamos, identificar, fue La República puede disculparse. Pero si lo hace Pepito 101 en Twitter, y ese contenido lo comparten 1000 personas más, ¿quién va a fiscalizar a esas 1000 personas? Claro. ¿Quién sabe cuál es la cuenta anónima que está en redes sociales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Consejo de la Prensa Peruana sí creemos en la importancia de una información sólida, digamos, contrastada y responsable. Vamos a relanzar un medio de comunicación que tenemos que se llama PeruCheck, que es un medio de verificación o fact-checking, como se conoce, para verificar el contenido y las propuestas y las narrativas de los candidatos a la presidencia, ¿no? Es decir, si una persona dice, el Perú no creció ni 1% en el año 2025, bueno, eso es falso porque va a ser como 3.2, ¿no? Ese contenido lo podemos verificar. Y también verificaremos contenidos que puedan ser desinformativos y que provengan pues, de deepfakes y de desinformación. Pero que sea un policía, que sea un fiscal, que se dedique a determinar qué cosa es falso y qué cosa es verdadero, es muy peligroso. Claro, por supuesto, porque además, por ejemplo, desde la prensa, ¿no? Aquí tenemos un espacio que es informativo, pero que también tiene mucho de opinión. Los periodistas se sientan frente a una cámara o un micrófono y en base a datos lanzan una opinión. Por ejemplo, César Hildebrand todo el tiempo contrasta datos concretos con su opinión personal sobre un candidato. Si ese candidato sintiera que César Hildebrand está afectando a su honra, podrían pararse en esta modificación de la ley, argumentando que lo que ha señalado es falso, y se limita mucho ese derecho, nuevamente, de libre expresión, porque no es solamente hechos o información, sino que la información conlleva una opinión que como trabajadora de prensa tengo la libertad de dar. Eso no quiere decir que la persona del otro lado de la pantalla me crea o no me crea, o que yo esté induciéndola a votar, pero una persona capacitada sí puede tener un cierto nivel de análisis que induzca más bien a la reflexión de la población, que creo que es precisamente lo que quieren evitar, que no se sepa nada, que no reflexionemos sobre nada y que nadie nos pueda decir, hey, oye, ojo aquí con esto que te están mostrando así y en realidad es asá. Penalizar eso es criminalizar la libertad de informar. Sí, sin duda, sin duda. Creo que los periodistas estamos un poco más capacitados de repente por experiencia y por entrenamiento durante años para transmitir ese tipo de información. Pero creo que, claro, y si tú lo piensas en redes sociales, una persona X puede incurrir en más pues, desinformación o lo que fuera. Pero ¿quién va a perseguir esta ley? No va a perseguir de nuevo Pepito 101 en Twitter, va a perseguir a los periodistas. Ahora, sí creo que es importante también distinguir entre información y opinión. Okay. No es lo mismo informar a la gente de lo que ocurrió, de un hecho, de un dato, que vestir la opinión como información. Claro. La gente tiene derecho a saber cuándo un periodista opina y cuándo está dando información que supuestamente es un hecho concreto, ¿no? Claro, pero en teoría eso ya está legislado, ¿no? Si yo me pongo a difamar, digamos, opino en base a una información que no es verídica o certera, podría estar mancillando la honra, el honor de un candidato o de cualquier persona, y en teoría eso ya está legislado. Podría querellarme o podría argumentar que lo estoy difamando. Lo que no entiendo es la necesidad de formular una ley específica, porque creo que sí, creo que el objetivo tiene algo escondido de todas maneras, que busca eso, es limitar la información que llegue a la población. Yo creo que lo que más tiene sentido es que haya una suerte de conversación alturada, con técnica, sobre el impacto de la desinformación en las elecciones. Recordemos, en el año 21, la teoría del fraude fue una mentira que se inventó y que recorrió redes sociales como si fuera fuego y llevó a muchísima gente a creer que realmente había habido fraude. Recordemos los abogados sentados tras sus computadoras, analizando las actas de votación, creyendo que había fraude, y eso no fue así. Una parte del empresariado peruano creyó lo mismo, ¿no?
¿Y eso qué cosa es? Desinformación que corre por redes sociales. Un engaño, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que puede haber una elección que sea invertida por mentiras en redes sociales. Tenemos que discutirlo. No sé si la solución es penalizarlo, mandar a la cárcel a alguien, porque eso puede implicar que también persigas a periodistas. Pero sí tiene que haber una discusión, ¿no? Desde el Estado, desde el periodismo, desde la academia también seguramente, y encontrar una solución que no sea punitiva necesariamente, Claro. pero bien intencionada, como ocurre, por ejemplo, en países nórdicos, como tiene Alemania también en un momento, ¿no? Tengamos también en cuenta que una de las cosas que menciona, hay otro proyecto de ley llamado el de cristofobia, Sí, de Milagros Jauregui. propuesto por Renovación Popular, que habla acerca de los discursos de odio hacia la fe religiosa. Efectivamente, la libertad religiosa tiene que ser protegida en el Perú y en cualquier país del mundo. Pero cuando hablas de discurso de odio, ¿qué cosa es odio? Decir que soy agnóstico es odio. Decir que no creo en determinada fe es un discurso de odio. Que dos personas del mismo sexo se besen frente a la Catedral de Lima es odio. Claro. Es un atentado contra las buenas costumbres. Sí en la Plaza Mayor porque está la catedral, pero no en la San Martín porque no está la catedral. Hacer una obra de teatro como María Maricón es un discurso de odio. Eso es pues atentar contra la cultura. Si no quieres llamarle cultura a María Maricón, de acuerdo, está bien, eso creo que es discutible. La libertad pero no de puedes arte, penalizar a la gente de comportarse, de besar, de decir no creo en Dios, de utilizar contenidos simbólicos de religiones para criticarla. Teniendo en cuenta, además, Rodrigo, un que estado estamos, teocrático. eso te iba a decir, y un estado laico, ¿no? Claro. En el que mi credo me pertenece a mí, pero yo no puedo legislar ni pretender imponerle a las otras personas simpatías con ese Sí. credo, mucho menos que sean penalizadas Sí. o que la opinión que dista de mi credo, de mi religión, sea penalizada. Porque además, y volvemos al mismo problema que tiene este mismo proyecto de ley, que es la ambigüedad. Exacto. Que finalmente la interpretación va a depender de un juez. Si yo soy acusada de cristofobia y me toca un juez que es muy ceñido, no sé, es súper religioso y es muy ceñido a la Biblia y considera que dentro de eso él puede argumentar que yo he faltado a las buenas costumbres y a la religión católica, pues entonces podría ser más grave mi situación que si me toca un juez agnóstico que considera que Estado e Iglesia van por separado y que por tanto yo no he cometido ningún delito. Entonces es completamente ambiguo y arbitrario. Pero es la Inquisición, ¿no? Estamos regresando al siglo XVII. En 1692 hubo un atentado, digamos, contra mucha gente en el noreste de Estados Unidos por una cacería de brujas. Supuestamente había brujas que atentaban contra la religión, etcétera, ¿no? Los juicios de Salem se llamaron. Cierto. Y el grandioso escritor Arthur Miller hizo una obra de teatro llamada The Crucible, que se refería específicamente a cómo se creó una comisión de un gobernador con un cura que descubría quién había hecho o no brujería porque atentaba contra la religión y mataron a mucha gente, la colgaron. Sí. Han pasado 300 y tantos años y estamos en lo mismo. Ya estamos Claro, acá no van a regresando. colgar a nadie, pero lo van a mandar preso. Claro. Porque yo dije algo que atentaba contra tu religión. Claro. ¿Y qué era la Inquisición? Era precisamente la persecución de las personas que no compartieran ese credo y la quema de brujas de las mujeres que tuvieran deseo de educarse, de leer, de opinar, de incursionar en la medicina dentro de las limitaciones. Entonces, es francamente bien Sí. grave. Esto que... es un retroceso Sí. de civilización tremendo, ¿no? Sí, sí. Y además, si uno revisa la exposición de motivos de ese proyecto de ley, ponen cosas como lo que te mencionaba, ¿no? Que hubo un grupo Un de besatón. gente, un besatón frente a la Catedral de Lima, u otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, alteración de las buenas costumbres, pero claro, Y ¿qué es, otro. qué es una buena costumbre? Claro, otro que a mí me llamó mucho la atención y lo mencionamos aquí, Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Sí. Que incluso dentro de está atentando contra mi derecho de decir cómo quiero ejercer mi fe. Porque entonces ahora también me dice, si eres católica, chévere, pero no puedes estar a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Porque se refería al aborto. Claro. Y mira, yo creo que hay que ser bastante abiertos con la libertad de la gente de opinar. Yo personalmente soy en contra del aborto.
Ok. Pero si la gente en redes sociales se manifiesta a favor del aborto, está muy bien. Tiene que haber una discusión al respecto. Es su derecho. Lo que le ha molestado a Renovación Popular es que en esa campaña en redes sociales se utilizaban íconos del corazón de Jesús, por ejemplo, con la bandera trans. O, bueno, LGBT, etc. En el Festival de Cine. Entre otros movimientos y utilizaciones de iconografía religiosa. Pero eso es libertad, ¿no? Yo no quiero el aborto, tú sí, dilo, genial. Y tu Conversamos. libertad también de expresarte en contra de ello, como la mía de expresarme a favor. Así es. Y no censurar, y no penalizar, y no mandar preso a la gente que piensa distinto. Con un debate alturado, porque además a estas alturas y con lo polarizados que estamos, lo último que necesitamos es seguir criminalizando al que no está de acuerdo conmigo, al que piensa desde otra orilla distinta, ideológica, ¿no? Mucho menos basándonos en credos religiosos que son tan personales. Creo que es preocupante la situación a la que quieren hacernos retroceder y creo que como ciudadanos tendríamos que tener mucho cuidado con qué tipo de propuestas vamos a dejar que ingresen al nuevo Congreso. Para cerrar, quería preguntarte cómo ve el Consejo de Prensa la situación de las periodistas o de la prensa en general ante esta nueva contienda electoral. Esa es una pregunta que necesito 1 hora y media para responder, pero si me das un par de minutos te podría decir que con preocupación en cuanto a la desinformación que puede surgir, ¿no? Con preocupación en cuanto a la persecución que va a haber de periodistas. Recordemos que en el año 21 hubo esta campaña Chapa tu caviar, que salió en redes sociales y también en varios otros espacios, para identificar y perseguir y soltar información privada de periodistas que no creían en la teoría equivocada del fraude, mentirosa del fraude. Por otro lado, creo que estamos mucho más capacitados en poder identificar esa información. Estamos quizás mucho más capacitados en las preocupaciones que pueden surgir de las campañas en redes sociales. También hay cierta, digamos, aprehensión por los 30 y tantos candidatos que va a haber. Va a ser muy complicado cubrir. Súper. Y nos preocupa también el hecho de que hay algún candidato o varios que amedrenten a la prensa cuando vayan a los mítines. Recordemos que Pedro Castillo, durante un mitin que hubo, me parece que en Chota, comenzó digamos, a levantar a la gente que estaba presente en el mitin para que persiguieran a los periodistas que estaban presentes allí. Y los persiguieron con palos y con piedras. Y les tiraron piedras a una camioneta y a un grupo de periodistas. Lo que pediríamos como Consejo de la Prensa Peruana, por supuesto a los periodistas es que hagan su chamba, como siempre la hacen bien, y a los candidatos que no amedrenten a la prensa, ¿no? Que a fin de cuentas requieren también a la prensa para poder llegar a la población y que haya respeto por el trabajo que hacemos, ¿no? Y también, por ejemplo, no directamente quizás a través de candidatos, pero quienes guardan silencio ante grupos violentistas como la Resistencia, que se para en la casa de Rosa María Palacios, o que están gritándole, afectando, ¿no?, su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la seguridad, invadiendo su espacio personal, su vivienda, ¿no? Cualquier agrupación radical progresista o radical conservadora, pues genera ciertos conflictos para el trabajo de la prensa. Hay que respetar el trabajo de la prensa. Si no te gusta un canal de televisión, no lo veas. No lo veas. Así de fácil. Bien, con nosotros ha estado Rodrigo Salazar, quien es el director del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Vemos gracias. igual con ojito vigilante lo que se viene para Sin los duda. periodistas en este periodo de Sin duda. elecciones. Y Valecita, con nosotros será hasta mañana, ¿verdad? Así es, Manu, pero nos vemos mañana a las 11:10 en punto por aquí, por los canales de la República. Chau, chau.